Hola familia, bienvenidos a Café y Lightroom. Soy Alejandro Mellado desde Brooklyn, Nueva York, y esta semana vengo a mostraros otra de las aplicaciones del ecosistema de Adobe para trabajar con nuestras fotografías tanto en teléfonos como en tablets. Se llama Photoshop Fix. No confundir con Photoshop Mix, que ya lo usamos hace un par de semanas, y con ella vamos a hacer un montón de cosas súper chulas. Así que bueno, ya sabéis cómo va esto. Un cafelito, algo rico de beber, de la música me encargo yo, y poneos cómodos, que empezamos. Dentro vídeo. Bueno familia, vamos a empezar con este tutorial de Photoshop Fix, una aplicación de Adobe que salió hace aproximadamente 5 años, pero que por alguna razón no acabo de despegar y que no mucha gente utiliza, al menos yo por lo menos no he encontrado mucha gente que lo haga, y además tampoco hay mucho material didáctico en YouTube, así que aquí tenéis este tutorial en español que espero que os sirva para mejorar vuestras fotos. Voy a trabajar con esta fotografía de Patricia, la Tiranta, una cantadora de Córdoba que vive y trabaja en Chicago, a la que tuve la suerte de conocer y fotografiar cuando viví allí. Y vamos a empezar, pues como hacemos siempre. Yo ya he hecho algunas modificaciones, algunas ediciones básicas en esta fotografía. Aquí os enseño el antes y el después. Simplemente pues algo de contraste y corrigiendo un poco la exposición. Yo cuando disparo este tipo de fotografía corporativa, headshots profesionales para perfiles profesionales, intento siempre sobreexponer un poquito porque ayuda mucho con las pieles y luego se puede corregir fácilmente. Esto es una forma mía que tengo de trabajar. Así que bueno, vamos a ir al botón de compartir y ahora le vamos a dar a abrir en. Una vez que le demos a abrir en, aquí arriba nos sale una línea de aplicaciones a las que podemos enviar estas fotografías. Yo ya tengo aquí preparada Photoshop Fix. Si no os aparece, lo que podéis hacer es veniros aquí a la derecha del todo, le dais a más y aquí vosotros vais a poder decidir qué aplicaciones queréis que aparezcan en ese menú. Le daréis aquí arriba a editar y podríais añadir cualquiera de estas aplicaciones que aquí os aparecen. Flickr, por ejemplo, la podríamos añadir y una vez que la tengamos aquí, usando esta barrita, lo que llaman la hamburguesa, podemos cambiarla de posición. Yo voy a dejarla tal y como está. Le doy a OK y la voy a enviar a Photoshop Fix. Inmediatamente se nos abre en esta aplicación. Aunque tenga la suscripción de Adobe, no sé por qué, siempre se te abren este tipo de anuncios diciéndote que consigas Photoshop Express. Yo ya lo tengo, de hecho lo estuvimos trabajando también en otro tutorial anterior. Y esta aplicación, como veis, es bastante limpia, bastante sencilla, no tiene una cantidad excesiva de herramientas, pero las que tiene son muy útiles. Si os fijáis, empezando por aquí abajo a la izquierda, lo primero que tenemos es recortar. Aquí vamos a poder hacer recortes normales, como haríamos en cualquier otra aplicación, como podríamos hacer desde Lightroom. Yo nunca recorto aquí, yo siempre lo hago desde Lightroom o en algunas ocasiones desde Photoshop, pero tenéis diferentes opciones, como esta para girar en modos de 90 grados, podemos voltearla, también podemos voltearla sobre el otro eje, podemos hacer corrección libre o tenemos una serie de tamaños estándar para convertir las fotos. Yo no lo voy a hacer, la voy a dejar como tal, pero por ejemplo si quisiéramos usar el formato 1:1 para Instagram, pues simplemente tendríamos que darle al formato cuadrado y ya podríamos moverla y recortarla como queramos. Y una vez que lo tuviésemos, le daríamos aquí a la derecha al botón de aprobar y ya la tendríamos, pero yo no la voy a usar. Luego tenéis el panel de ajustar. En el panel de ajustar pues vais a tener la típica herramienta de edición del histograma, que sería en exposición, sería el contraste, el calor, que sería la temperatura de color, la saturación, las sombras y las iluminaciones. Es muy parecido al modo de edición que tenéis, por ejemplo, en el iPhone o en el iPad desde el carrete, pero no tiene tampoco esto la calidad, digamos, ni la exactitud con la que podríamos trabajar en Lightroom. Así que yo normalmente voy a trabajar las ediciones siempre en Lightroom y luego ya vengo aquí con la foto editada, pero vosotros también podéis hacer todo tipo de correcciones aquí. Después de eso tenemos licuar. Licuar nos va, si os fijáis, ya me encuentra cuando estemos trabajando con retrato. Te dice aquí, seleccione uno de los nodos de cara para ajustar una característica facial. Con esto podemos hacer un montón de cosas locas, como por ejemplo, pues si toco desde aquí, puedo cambiar el tamaño de la mandíbula, puedo cambiar el tamaño del mentón,
o el tamaño de la mejilla. Si vamos aquí, podemos hacer lo mismo. Si vamos aquí, podemos hacer lo mismo. Un montón de cosas muy locas. Esto es con la opción de cara, que directamente nos selecciona la cara. También podríamos utilizar la herramienta de deformar. Aquí a la izquierda nos aparecen los controles de pincel. Con esto, pinchando y subiendo arriba y abajo, podemos cambiar el tamaño. Y yo podría hacer algo como, por ejemplo, pues cambiar desde aquí la forma de la mandíbula, o podría querer corregir la forma de la nariz, o a lo mejor cerrar un poco la frente. Podemos hacer un montón de cosas locas. Con todas estas herramientas, aquí arriba a la izquierda nos aparece un botón de antes y después, que si lo pulsamos nos muestra las correcciones antes y después de haberlas hecho en este panel concreto en el que lo estemos haciendo. Y bajo el control de pincel de tamaño tenemos este botón, que es el botón de máscara. Nos va a aparecer en siguientes herramientas y con él podemos ver cuál es más o menos la forma en que se está moviendo esa fotografía. La vamos a ver la máscara aplicada de diferentes maneras en las siguientes herramientas. También tenemos aquí una de hinchar, que podríamos seleccionar una forma y luego después puedes hinchar una zona. Tenemos el molinete. Como veis, pinchamos en una zona para seleccionarla y luego movemos. Podemos hacer también un montón de cosas extrañas que nos puede servir para corregir rostros, aunque yo no sé cómo lo utilizaría. Luego tenemos el botón de restaurar, que nos va a permitir, pues, en todas las zonas donde hayamos trabajado, recuperar y dejar la foto tal y como estaba, de una forma muy sencilla. ¿Vale? Vamos a salir de aquí, no voy a guardar ninguna de las correcciones, así que le doy a la X aquí abajo a la izquierda. Y luego tenemos una de las herramientas más cómodas y más interesantes de esta aplicación, que es corrección. Corrección sería como el pincel corrector de Lightroom o como el pincel corrector que utilizamos el otro día en Photoshop para iPad en el vídeo anterior. Y nos va a permitir trabajar con las imperfecciones de la piel. Ya sabéis que no me gusta demasiado tratar esos temas. Hay que abogar por la belleza natural, pero sí que nos va a permitir de una forma muy sencilla, pues simplemente seleccionando zonas así como estáis viendo, reparar zonas de la piel que no nos interesen, que distraigan, y de una forma muy rápida podemos eliminar, pues, pelos, por ejemplo, alguna arruga si nos parece que está distrayendo mucho. Hay que tener cuidado, algunas veces es interesante pasar varias veces por una misma zona, porque esto lo que hace es que va eligiendo, digamos, texturas de los alrededores y no las unifica, pero a veces la inteligencia artificial pues hace cosas extrañas que no quedan demasiado bien, así que algunas veces es importante pasar una vez y otra por la misma parte. Como veis, a veces funciona y otras no, pero no pasa nada porque lo sigues haciendo hasta que encuentras el punto. A veces es interesante coger una zona más grande y luego, por supuesto, dependiendo del tamaño, vamos a tener un resultado otro. No solamente podemos cambiar el tamaño del pincel, sino que también podemos cambiar la dureza para que se vaya difuminando hacia los bordes, que también nos puede ayudar mucho, sobre todo con texturas de piel. Yo voy a eliminar algunas de estas manchitas para que nos quede una foto más limpia. Como veis, al bajar la dureza algunas veces nos crea unos efectos un poco extraños que a mí no me gustan. Prefiero trabajar con una dureza diferente. Siempre podemos darle al botón arriba de deshacer si algo no nos convence cómo ha quedado. Y una vez que digamos que está terminado, vamos a usar el botón que hemos visto, el de antes y después, aquí arriba a la izquierda, para ver el antes, con esas imperfecciones todavía, y el después. El antes, el después, el antes y el después. Como veis, en apenas un par de minutos hemos limpiado la fotografía. ¿Qué podemos hacer? Podemos aplicar esta máscara, como os decía, y nos va a indicar todas las zonas
donde hemos pintado, donde hemos hecho correcciones. Podemos verlo por si queremos volver, por si queremos eliminar alguna, por si queremos rehacer alguna de esas zonas. Podemos hacerlo muy fácilmente desde ahí. Una vez que estamos listos, le vamos a dar a OK y ya tenemos la foto con ese paso hecho. Y ahora vamos a ir al siguiente, que es más interesante, para suavizar las pieles. Vamos a dar a suavizar a este panel. Como veis a la izquierda tenemos los mismos pinceles, tenemos el de tamaño, el de dureza, ahora tenemos uno de opacidad, que dependiendo de la que elijamos va a tener más o menos incidencia nuestro trazo cada vez que lo usemos sobre la foto, y tenemos también para mostrar la máscara. Aquí tenemos dos opciones. Tenemos suavizar, que lo que va a hacer es darnos un suavizado de los píxeles, va a difuminar, digamos, los píxeles y nos va a venir muy bien tanto para pieles como para otro tipo de fotografía donde queramos hacerlo. Por ejemplo, nos puede servir una fotografía de retrato para suavizar el agua, por ejemplo, de un río y que tenga un aspecto sedoso. Se pueden hacer diferentes cosas, pero ya, como siempre os digo, eso queda en vuestra creatividad. Lo más útil, desde luego, es para trabajar en las pieles. Tenemos la opción de enfocar también, que nos puede servir para contrarrestar si hemos desenfocado demasiado, hemos suavizado demasiado. Y luego tenemos restaurar, por supuesto, y tenemos una opción de cara que nos va a detectar automáticamente la cara. Entonces voy a darle a cara para que veáis cómo trabaja de bien. Le doy y ya nos ha suavizado la cara. Si le doy a la máscara, fijaros cómo se pone en rojo toda la zona que ha sido afectada por esta herramienta de suavizar. De hecho, lo que podríamos hacer ahora es que podríamos venir aquí, podríamos ver en detalle qué zonas se han visto afectadas, y si hay alguna que no nos interese, pues podríamos darle a restaurar, cambiamos el tamaño del pincel y, por ejemplo, en las cejas, que yo me gusta que se vean nítidas porque dan mucho carácter, pues voy a limpiar un poco también aquí en la zona de los bordes del ojo, que no quiero que estén tan suavizados, queremos que se vean con claridad y que tengan un punto de contraste fuerte. Ya os digo que dependiendo del rostro, de la fotografía, de cómo esté iluminada y de algunos otros factores, a veces la inteligencia artificial pues acierta más o menos. Hay que tener un poco de cuidado con eso. Hemos pintado donde no queremos, le damos a deshacer y ahora voy a limpiar también un poco los bordes de los labios, porque quiero que estén limpitos y luego vais a ver lo que hacemos con ellos. Una vez que esté así la fotografía, parece que ya estaría lista. Me gusta bastante. Puedo volver a darle a suavizar y si hay alguna zona que no esté que no haya acertado la inteligencia artificial, podemos darle. Y ahora podemos quitar la máscara para ver esa diferencia. Vamos a darle al antes y el después y fijaros la diferencia de la piel de lo que teníamos hasta ahora. Una cosa buena que tiene esta herramienta es que, pese a que suaviza, pues nos mantiene los volúmenes. Es bastante, digamos, light en lo que se consideran las luces, las sombras, los contrastes, que van a hacer que esa foto pues tenga un poco más de, no solamente de identidad, pero también un poco más de profundidad, de efecto de 3 dimensiones. Pinto con una opacidad del 30, por ejemplo, y una dureza más pequeña también, pues cuando pinta aquí, como veis, no va a ser tan exagerado, pero podría volver a pintar encima. Cada vez que pintamos, si os fijáis, la máscara se pone un poco más roja. Entonces, cada vez que pintamos estamos añadiendo otra capa más de suavizado, de desenfoque. Y eso nos va a ayudar, por ejemplo, si queremos que esta zona de aquí todavía tenga un poquito más de desenfoque, pues voy a pintar un poco más. Y puedo volver a pintar otra vez. Y puedo volver a pintar otra vez hasta que quede suavizado como a mí me gusta. Fijaos qué sencillo y qué forma tan rápida de suavizar un retrato. Si ya lo tuviésemos como nos gusta, pues simplemente le damos al OK y ya tenemos esta fotografía lista. Vamos a ver el antes y el después de la foto, pero primero vamos a hacer otra cosita. Vamos a utilizar, tenemos la aplicación de luz que nos sirve para aplicar un poco el Dodge and Burn, lo que hicimos el otro día. Si veis, si queremos ver, por ejemplo, trabajar con... Podemos oscurecer y podríamos venir a esta zona de aquí y darle un poco de oscurecimiento a esta zona.
para que tenga un poco más de contraste. Creo que es sutil, pero como le estamos dando más profundidad, podríamos darle a aclarar y podríamos usarlo para aclarar los ojos y dirigir la mirada de quien está viendo la foto hacia los ojos, algo que siempre funciona muy bien en los retratos. Fijaros la diferencia. Ahora podríamos darle a oscurecer y eliminar lo de los ojos. Después de eso, ¿qué más podríamos hacer? Podríamos utilizar el color. Si le damos a chispa, esto lo que va a hacer es que nos va a dar una explosión de color en todos los tonos. Si le damos aquí a chispa, como veis, pues nos lo hace en todos los tonos, incluidos los de la piel, entonces se nos anaranja y queda bastante extraño. Lo vamos a eliminar, pero sí que podemos usar el saturar o desaturar, como hemos estado haciendo hasta ahora, y lo podríamos usar, por ejemplo, pintando en los labios, que están un poco desaturados. Y ya veis la diferencia entre cómo estaban y cómo están ahora, que le podríamos dar más color todavía, y lo podemos hacer en los ojos también. Parece que no ha sido demasiado, así que les voy a dar un poco más. Y vemos la diferencia del antes y el después. Y así nos iría quitando la foto. También podríamos usar esa saturación para quitarle a lo mejor un poco del cuello, que quizá nos ha quedado un poco demasiado saturada. Podríamos quitarle un poco de color ahí. Quizás me he pasado un poco. Me he pasado mucho. Pero bueno, para que veáis más o menos, vamos a quitarle un poco de dureza, un poco de opacidad. Simplemente le voy a quitar un poco de saturación al cuello para que no le robe el protagonismo. Y poco más podríamos hacerle, simplemente le damos a aceptar y ya lo tendríamos listo. Aparte de eso tenemos varias herramientas más en las que no me voy a parar demasiado. Una es pintura. Esto simplemente podríamos elegir un color y podríamos pintar encima. Tenemos dos modos, fundir o pintando totalmente encima. Con esto podemos seleccionar el color, podemos crear colores diferentes y elegir el color que a nosotros nos guste y hacer todo tipo de cosas locas. Como veis, si le damos a fundir, lo que nos hace es como fundirlo con la fotografía. Y bueno, a los que tengáis ese tipo de creatividad, os guste dibujar y demás, un talento que yo no tengo, pues también podéis crear un montón de cosas chulas. Y luego tenemos el modo de desenfoque, que es tan simple como eso, lo que va a hacernos es desenfocarnos cosas. También nos puede servir para retocar pieles y otras cosas, pero no me gusta tanto como el suavizado. Y tenemos la opción de viñeta, que esto pues, como el mismo nombre indica, lo que va a hacer es crearnos una viñeta que nos va a dar diferentes opciones a la hora de crearlas, pero me parece mucho más efectiva la que podemos usar en Lightroom y ahí es donde las voy a usar, así que no me interesa. Pero si estás intentando hacer algún tipo de fotografía de una forma rápida, tienes que editarla rápida para un cliente o simplemente porque no quieres pararte mucho en otras aplicaciones y quieres hacerlo rápido, como ves, aquí lo puedes hacer. Si no quieres entrar en mucho detalle, puedes hacer una edición súper rápida de todo tipo de fotografía desde Photoshop Fix y luego si quieres te la puedes llevar a Lightroom o lo que sea o a Photoshop y seguir trabajando desde ella. Así que bueno, hoy ha sido algo bastante sencillito. Como veis, si le damos aquí a compartir, pues tengo varias opciones. Una de ellas es guardar en Lightroom, que es lo que voy a hacer. La voy a guardar en Lightroom y como veréis ahora cuando termine, una vez que yo vuelva a Lightroom,
se nos va a crear un álbum de Photoshop Fix. Y aquí en Photoshop Fix a veces tarda un poquito. Y ya tenemos aquí la fotografía terminada. Ahora ya podemos ver una comparación entre la fotografía, el antes y el después, cómo nos quedaba habiéndola terminado solamente con Lightroom y después de haber pasado por Photoshop Fix y habiendo aplicado todas estas herramientas que, como digo siempre, os las estoy enseñando con una fotografía de retrato, pero que se pueden aplicar a todo tipo de fotografía. Para que veáis un ejemplo, por ejemplo, os enseño esta otra fotografía que publiqué hace unos días en mi cuenta de Instagram, podéis verla allí, pero que si veis la fotografía anterior vais a ver que tiene una gran diferencia, ya que la fotografía original pues estaba muy sucia, tenía muchísimos elementos, era una fotografía bastante sucia en ese aspecto y para la idea que yo tenía en mi cabeza, digamos un poco el concepto poético que yo tenía de dos sendas, dos caminos de huellas que se van encontrando, que era lo que yo tenía en mi cabeza cuando estaba haciendo esta fotografía, pues te vas a Photoshop Fix, en un ratito usas el pincel corrector, eliminas los elementos que ensucian un poco la fotografía y con eso ya tienes una historia totalmente diferente. Fijaos qué diferencia entre una y otra y lo chulo que queda. Después, pues bueno, esto es un preset que yo he creado, que estoy utilizando mucho en mis fotografías últimamente, que compartiré con vosotros próximamente porque vamos a hablar de los presets en Lightroom y después pues le añadí un poco de grano para que tuviera un poco ese aspecto de fotografía de carrete, de film antigua y así es como quedó. Nada, espero que os haya gustado, si así ha sido, por favor, ya sabéis, un like, un me gusta, siempre se agradece para que este canal se vaya haciendo más conocido y más gente llegue a este conocimiento que estoy compartiendo con vosotros. Como siempre, por favor, os podéis suscribir, podéis compartirlo en vuestras redes sociales para ayudarme a tener más suscriptores, que siempre se agradece. Y nada, os dejo con otro día más de Café y Lightroom. Soy Alejandro Mallado desde Brooklyn, Nueva York.